Y antes de comenzar con la parte del algoritmo de ordenamiento, para justamente estos valores, tenés que tener en consideración que no es lo mismo trabajar con un for convencional que con un for each para la parte de índices. Es evidente que nosotros podemos trabajar con índices y ese índice lo podemos utilizar a través de la variable control i, porque va iterando vuelta por vuelta y se va almacenando el valor dentro de la variable misma, ¿sí? Pero claro, en un for each no sucede eso. No sucede eso. En este caso, al no trabajar con la variable control y no llevar a cabo cuál es el valor que se va acumulando vuelta tras vuelta, no pasa absolutamente nada si nosotros trabajamos con un for each. Pero si nosotros vamos a utilizar la variable control, no es recomendado trabajar con un for each. Estamos hablando para enteros, ¿sí? Si vamos a trabajar con otro tipo de estructura de datos y trabajamos con listas, y a su vez estamos trabajando con cadena de caracteres, bueno, está bien, utilizamos, porque generalmente no utilizamos la variable de control, no trabajamos con el i, ¿sí? Eso queda simplemente para que se vaya acumulando ese valor hasta que llegue al número máximo, simplemente eso, a modo de referencia. Pero nosotros podemos acotar código tranquilamente declarando una variable, como por ejemplo que sea una variable de elementos, se me ocurre, y esto que se vaya iterando hasta array números, y la longitud máxima de array números. Nos ahorramos declarar lo que es la longitud del array, y entre otras cosas más, y si esto lo ejecutamos, se ejecuta de forma correcta, ¿sí? Absolutamente de forma correcta. Pero claro, si queremos utilizar la variable elementos, que sería hipotéticamente la variable de control anterior, ¿y qué pasaría? Vamos a dejarlo así, como valor elementos, o mejor dicho, valor índice, y colocamos elementos para utilizar esa variable. Si lo ejecutamos, vas a ver que siempre es 0. ¿Se entiende? Así que eso tenés que tener en consideración. Porque si vos decís, bueno, está bien, yo tengo un for each y ese for each agarro, me ahorro, no sé, por ejemplo, 6 palabras, 7 palabras, lo hago un poquito más entendible y más acotado el código. Sí, está bien, perfecto. Pero si vas a utilizar lo que es el índice, ten en consideración eso. Porque el for each no realiza seguimiento de índices. ¿Eh? Ojo con eso. Así que, si esto lo... Bueno, vamos a aumentarlo. No, vamos a volver atrás. Mejor. ¿Sí? Ahí está. Y después si querés imprimir la variable i vas a ver que si por vuelta vas a tener ese valor incrementado, ¿sí? Eso ya lo sabes. Pero simplemente te aclaro eso porque a veces es olvidadizo uno con ciertas tecnicidades que después la aplica para resolver un problema y se encuentra con el boom. Mirá vos, no me acordaba de tal cosa. Entonces recordemos que el for each, por eso no lo aplico, si por eso no lo aplico, no realiza. Es más, yo podría aplicar Java 8 si quiero acá. El for each ni el for no la cuento más, pero estamos aplicando lo que es algoritmos. El seguimiento de índices, ¿sí? Usamos el for. ¿Qué estamos haciendo? Generamos números aleatorios. Perfecto. Generamos números aleatorios y después de esto vamos a hacer elemento a elemento para poder hacer el cambio. Primeramente acá voy a colocar una separación. Hay muchos comentarios, sí, pero esos comentarios los dejo a modo de bibliografía, lo dejo a modo de documentación, simplemente eso. Y después de abajo tenemos que recorrer seguramente lo que está ordenado, vamos a dejarlo así. Bien, evidentemente para trabajar con la parte de Bubble Sort quiero buscar una imagen acá. O creo que ya tengo una imagen. Voy a ir al lado que tengo el otro monitor. Bien, esta imagen creo que está bien. La que te había explicado al principio. Nosotros cuando tenemos el array, tenemos que acceder lógicamente elemento a elemento. Y eso lo hacemos con un for, eso es más que claro. Vamos a utilizar lógicamente el mismo for, porque no podemos utilizar la estructura del for con su variable de control mismo, no for each. Vamos a utilizar un for, no for each. Por lo que te acabé de comentar recién, no podemos utilizar el índice. Entonces, si nosotros utilizamos el for convencional, para poder comparar el elemento a elemento, no podemos utilizar el índice, porque ya el índice por cada vuelta va a estar sumado. Si se va a incrementar en 1, 1, en 1, en 1. Entonces, claro, vamos a tener que utilizar dos fors para eso, ¿sí? Uno que simplemente recorra elemento, si por ejemplo índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n,
cantidad de índices, y otro for que lo que haga es comparar, ¿sí? ¿Comparar qué? Bueno, comparar el for que va accediendo elemento a elemento y comparar el elemento que sea, por ejemplo, el siguiente. Si no soy yo, estoy acá y comparo el 45 con el actual, en ese caso, si es mayor o menor, hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Mientras tanto, el recorrido se va aumentando uno en uno y trabajamos con la iteración del primer for para aplicar lo que es la lógica de nuestro programa. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor en código. Esto así al aire que haga cualquier cosa, pero simplemente te lo aclaro para que se vea un poquito mejor de esta forma. Y dentro del for, el segundo for, vamos a tener que comparar justamente esos dos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con un if, lógico. En ese caso, cuando comparamos esos dos elementos, vamos a empezar a asignar valores a diferentes variables. Y esto lo vamos a ver simplemente en el código. Así que bueno, empecemos con nuestro for común y convencional. Y ya sabemos por qué no utilizamos el for each. Simplemente te lo aclaro. Entonces, int i igual 0. Como siempre, esto es simplemente robots y menor a array números, creo que se llama array números, sí, array números punto length, que sería la longitud. ¿Qué pasa acá? Array punto length, y esto que se vaya sumando uno en uno, ¿sí? Hasta este punto se entiende, pero claro, si nosotros vamos a trabajar con el algoritmo de ordenamiento Bubble Sort, hay que tener en consideración que para poder acceder al elemento siguiente, ¿sí? Voy a trabajar con esta variable. Para poder trabajar con el elemento siguiente, nosotros sabemos perfectamente que si queremos acceder a un elemento del array actual, ponemos solamente i. ¿Sí? Vamos a completarlo para que no surja el error. Ahí. Simplemente colocamos i. Y de esa forma accedemos al array. Bueno, vamos a definirlo con un valor. En este caso va a tener que ser i, lógico. Y de esa forma accedemos a la posición o declaramos el valor en tal índice. Pero claro, para poder acceder al siguiente elemento, ¿sí? Y no que sea la posición actual, tenemos que utilizar el +1, ¿sí? Para indicarle al array que queremos acceder al siguiente elemento del actual en el cual estamos nosotros ahora. Entonces, ahí viene el problema. ¿Sí? Ahí viene el problema, porque acuérdate que nosotros definimos el array, por ejemplo, no sé, 10 elementos, pero al fin y al cabo comienza el array de 0 y termina en 9. Entonces yo tengo un valor menos en forma numérica, ¿sí? No en elementos, ¿sí? En forma numérica yo tengo un valor menos. Entonces para poder solventar esto, ya que nosotros trabajamos con la longitud del array, vamos a tener que restarle 1. ¿Sí? El algoritmo convencional le dice que nosotros tenemos que restarle 1 para poder justamente trabajar con la longitud del array y que no nos surja el error de que se nos va de fuera de índice lo que es el array. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto por ahí es un poco confuso al principio. Yo voy a colocar acá entre paréntesis para que no surja el malentendimiento. Puede surgir bastante preguntas y bastante dudas al principio, y eso es más que entendible. Sí, a mí también me surgen bastantes dudas, pero para poder entender algo tenés que detenerlo, practicarlo y verlo de tu forma, ¿sí? De tu punto de vista. Yo simplemente te lo digo y te lo aclaro por qué. Y por qué no es simplemente tipear código, listo. No, no, hay que entender las cosas bien. Entonces tenemos que restarle 1 para no irnos del índice máximo que tenemos dentro del array, ¿sí? Acuérdate que nosotros contabilizamos de 0 a 9, ¿sí? Pero la longitud máxima es 10. Ojo con eso. Entonces en este caso accedemos a los elementos, ¿sí? Una vez que nosotros vamos accediendo elemento a elemento a través de cada tipo de iteración, vamos a comparar el elemento. Y comparamos los elementos, bueno, con otro for each, como te lo expliqué en el video anterior, simplemente para comparar dentro del for el elemento actual y el elemento siguiente. ¿Sí? Esto lo hacemos simplemente ya conociendo la sintaxis de declaración de variables, en este caso J, por convención. Y si no entendés mucho, fíjate, bueno, la parte de matrices. ¿Sí? Este es un tipo de algoritmo muy común cuando se trabaja con matrices, utilizar dos for, ¿sí? Un for anidado. Entonces en este caso, array números, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, porque no nos queremos extender del valor máximo, no nos queremos ir del rango máximo de nuestro array. Entonces, no solamente que le restamos 1, ¿sí? Sino que le restamos i. Ojo con eso, no solamente que le restamos 1, sino que le restamos i. ¿Y por qué le vamos a restar i? Ahora te lo explico cuando termine esto. En este caso sería j más. ¿Por qué tenemos que restarle i? Bueno, porque nosotros tenemos una iteración genérica, ¿sí? Y una iteración anidada.
Si nosotros nos restamos y, ¿cómo yo sé dentro de este for cuándo es que se recorrió todos los elementos? No tengo forma de saberlo, ¿se entiende? Si yo no coloco el menos i, lo que va a hacer es que por ahí esto se termina de iterar, ¿sí? Pero esto se sigue iterando. Y si se sigue iterando, el for anidado generalmente puede saltar lo que es un out of bound, o por ejemplo, índice fuera de rango dentro del array, o no se encuentra dicho elemento, o una excepción, un error. Entonces siempre tenemos que decrementar la longitud total sobre lo que es justamente la variable general, ¿sí? El for. Ojo a eso. Si es un algoritmo, repito, un poquito complejo de entender, pero tiene que aplicar de esa forma. Cuando se termine de realizar lo que es el código, ahí vas a ver mejor cómo es cada caso y vamos a hablar de vuelta sobre esto. Entonces, dentro del for anidado, lo que deberíamos hacer es comparar el elemento actual con el siguiente. Si eso lo hacemos con un simple if, y lo conocemos perfectamente cómo hacerlo. Entonces, comparamos